Hola, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a nuestro webinar. Estamos esperando un par de minutos para que todo el mundo se pudiera conectar, pero bueno, si os parece empezamos con una pequeña intro y así luego ya podemos, la gente que se acabe de conectar, los que vengan más tarde, y ya empezamos. Pues muchísimas gracias a todos por conectaros a esta sesión. Hoy hablaremos sobre el nuevo impuesto de las grandes fortunas y las nuevas medidas fiscales y cómo y a quiénes se pueden afectar. Para ello contamos hoy con dos ponentes que tienen una gran experiencia en asesoramiento fiscal, planificación tributaria de grandes patrimonios y sucesión de la empresa familiar, entre otros. Por un lado tenemos a Andrea Gonzalo, ella es abogada del área fiscal y tributaria de nuestra sede en Madrid, y por otro Leonardo Cárdenas, desde Barcelona, que es uno de los socios fundadores de AGM y es director del área fiscal y tributaria de AGM. Antes de empezar algunos aspectos prácticos del webinar, informaros que estamos grabando la sesión y al finalizar el webinar os la haremos llegar la grabación del mismo junto con la presentación que os pasarán hoy Andrea y Leonardo. Si durante la sesión tenéis alguna pregunta, tenéis un apartado de preguntas y respuestas en el que podéis ir escribiendo todas las dudas que tengáis y al finalizar la sesión, tanto Andrea como Leonardo os darán respuesta a ellos. Y si queda alguna cosa pendiente, pues luego podéis contactarnos por mail. Os dejaremos un mail aquí por el chat para que podáis contactarnos. Una vez terminemos, veréis que tendréis una pequeña encuesta que os agradeceríamos que nos respondáis, porque bueno, esto nos es de mucha utilidad, ¿no?, de cara a poder mejorar nuestros eventos en el futuro. Y nada más, cualquier cosa, estoy por aquí detrás. Os dejo con nuestros ponentes de hoy. Adelante, Leonardo y Andrea. Hola, muchas gracias, Vivian, y sobre todo muchas gracias a todos los que dedican en este final de año, que a todos nos faltan horas para poder entender o por lo menos conocer parte de las novedades fiscales que nos vamos a encontrar en el año 2023 y que por lo tanto es conveniente siempre planificar cómo podemos organizar nuestras empresas y nuestros patrimonios personales para el año siguiente, ¿no? Y sobre todo saber exactamente qué es lo que viene o no. Como os decía Vivian, las preguntas que podáis o que tengáis interés de hacer, por favor, las colocáis en el chat, ¿vale? Preguntas y respuestas, y después al final daremos lectura de las mismas, iremos respondiéndolas con independencia que posteriormente, si queréis, nos podéis enviar cualquier correo electrónico y os podamos resolver la duda que os haya quedado, ¿no? Como veréis, en el día de hoy vamos a hablar de diferentes temas, ¿vale? Es cierto que este ejercicio fiscal, este año 2022, ha habido una vorágine legislativa, no solamente en el ámbito fiscal, sino también en otros ámbitos de la empresa, como es todo el tema de la regulación de las cotizaciones a seguridad social, que ya os avanzo que el año que viene, en el mes de enero, harán unos compañeros nuestros del Departamento Laboral harán una conferencia sobre qué implicaciones tiene la nueva regulación de los autónomos en las cotizaciones, y que será muy interesante porque están cambiando y van a cambiar muchas más cosas, no solamente para las cotizaciones, sino también para las pensiones. Dicho eso, intentaremos que la sesión sea lo más práctica posible, y como son muchos los temas que vamos a tratar, intentaremos hacerlo de una forma ágil. Si en algún caso queréis profundizar posteriormente, pues nos ponemos a vuestra disposición para poderlo hacer. Más que nada es para que tengáis una cierta idea o conocimiento de qué realmente es lo que se está haciendo, porque a veces ya sabéis que las noticias que salen en prensa dice una cosa, pero después cuando vas a la letra pequeña de la norma, pues te encuentras sorpresas o bien cuestiones que no han dicho en prensa, ¿no? Y como eso es así, pues bueno, vale la pena mirarlo. Como os estamos diciendo, el tema que os vamos a tratar hoy va a ser el impuesto de solidaridad de las grandes fortunas. Esto va a afectar fundamentalmente a aquellos contribuyentes radicados en Cataluña, afecta a todos, pero fundamentalmente donde va a afectar más va a ser a Madrid, Galicia y Andalucía. Luego lo hablaremos, ¿vale? Hablaremos también de la ley de las startups, que ha sido aprobada el 9 de diciembre, cuáles son las principales novedades en el ámbito fiscal, porque toca muchos aspectos de la ley, luego lo profundizamos. Novedades del IRPF en cuanto a las nuevas deducciones creadas, a retenciones, a incremento de impuestos en el ahorro. Alguna novedad que sí ha existido en ISD, no han sido muchas, pero sí algunas, ¿vale? Novedades en el impuesto sobre sociedades, las novedades en el IVA, la plusvalía municipal, que hay cambios, las nuevas obligaciones para los no residentes
y el último tema va a tratar sobre la factura electrónica. Es un tema que sí que va a afectar a todas las empresas en cierta medida. Algunas no van según el borrador de la orden ministerial, puede ser que no la afecte, pero esto ya con más detalle os lo explicará posteriormente Andrea Gonzalo. Pues sin más trámites empezamos a hablar del impuesto temporal de solidaridad sobre las grandes fortunas. Os comento, perdonad, que voy a haceros una cosa. Vale. Os comento exactamente qué es lo que, por qué se ha creado este impuesto, ¿vale? Este impuesto es un impuesto que se ha creado por el Gobierno central, por las Cortes, a instancia del Gobierno ha sido aprobado en las Cortes Generales, va a ser aprobado en las Cortes Generales, está todavía en tramitación, ¿vale? Y ha sido fundamentalmente el planteamiento que hace el Gobierno a la hora de proponer dicho nuevo impuesto, ¿vale? Fundamentalmente tiene una doble naturaleza. Una es para intentar recaudar más impuestos que hagan posible que esta crisis económica generada por la crisis energética y la guerra de Ucrania, en el que viniendo de un país o de un mundo en el donde acabamos de salir de la pandemia o estamos todavía en ella, ¿vale? Es evidente de que el Estado cada vez necesita más recursos. Motivo por el cual, al final, según el Gobierno, lo que se va a pedir es que aquellos contribuyentes que tengan más fortunas, que tengan más bienes, pues colaboren solidariamente con el resto de ciudadanos para pagar el impuesto. Y después, porque quieren que sea el segundo objetivo es que sea una medida armonizadora. ¿Armonizadora por qué motivo? Pues muy sencillo. El impuesto del patrimonio, vosotros sabéis, ustedes saben que el impuesto del patrimonio es un impuesto de carácter estatal cedido a las comunidades autónomas, tanto en su recaudación como la aplicación de reducciones y bonificaciones. ¿Eso qué ha supuesto? Pues como muy bien sabemos, desde hace muchos años, en la Comunidad de Madrid, el impuesto de patrimonio, que es el impuesto que grava la titularidad de derechos y bienes a una fecha determinada, 31 de diciembre de cada año, hace que se tribute por este impuesto la persona física que sea titular de tales bienes y derechos. Como las comunidades autónomas tienen competencia para aplicar reducciones y bonificaciones y aplicar tipos, lo que la Comunidad de Madrid decidió hace muchos años es aplicar una bonificación del 100%. ¿Qué significaba esto? Pues que los ciudadanos que eran residentes en la Comunidad Autónoma de Madrid no pagaban el impuesto del patrimonio. Eso lo que generaba era evidentemente disfunciones en el sistema tributario porque había ciudadanos o contribuyentes de otras comunidades autónomas en las que dicho impuesto no estaba bonificado y por lo tanto sí tendrían que pagarse. Luego veremos ejemplos de lo que es la tributación. Si os acordáis, en el mes de septiembre de este año, el presidente de la Comunidad de Madrid, de Andalucía, acordó también para el año 2022 la bonificación en el impuesto sobre el patrimonio para todos aquellos ciudadanos que eran residentes fiscales de la Comunidad de Andalucía y por lo tanto no debían de pagar el impuesto. Si hubo unas manifestaciones sui generis en las que alentaba a los empresarios catalanes a trasladarse a Andalucía, ¿no? A su vez, la Comunidad Autónoma de Galicia ha aplicado una bonificación del 50%. Eso lo que ha hecho ha sido reaccionar al Estado de tal manera de que lo que ha querido hacer es, oye, si tú resulta que estos impuestos que tú no quieres recaudar, que después puedes o no reclamar más subvenciones y más ayudas al gobierno estatal, como tú no los quieres recaudar, los va a recaudar el Estado. Como el impuesto estaba cedido a las comunidades autónomas, el Estado lo que no podía hacer era recuperar dicho impuesto. ¿Por qué? Por cuanto la cesión de dichos impuestos fueron generados a través de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, en las que se cedía dichos impuestos, una ley orgánica. Con lo cual no podían ni incrementar los tipos ni
aplicar ningún tipo de recargo por cuanto dichas competencias las tenía la Administración. Eso lo que motivó fue de que sacaran del cajón que una propuesta que tenía el Grupo Parlamentario de Podemos en el mes de junio y crearon a través de una disposición adicional en la Ley de Banca y Eléctricas un impuesto nuevo. En teoría este impuesto es temporal, solamente va a ser durante 2 años, el primer año en que entre en vigor más el siguiente. Pero solo recordaros que el impuesto al patrimonio también era extraordinario, se aprobó en el 78 y todavía estaba. Lo de lo extraordinario pues parece ser que va a ser de por vida, porque todavía está ahí. Con lo cual, lo de temporal o no, vamos a dejarlo. Cuando estamos hablando del tema del impuesto, evidentemente lo que estamos comentando son que es un impuesto que es muy similar al impuesto sobre el patrimonio. De ahí esas críticas que han salido por parte de la doctrina y publicadas en prensa, en las que al final aquí lo que puede existir es una doble tributación sobre un mismo hecho, por cuanto al final lo que estamos haciendo es gravar los mismos hechos imponibles que tiene el impuesto del patrimonio, de tal manera de que la misma norma del impuesto de grandes fortunas hace una remisión a la ley del impuesto del patrimonio para regular el hecho imponible, cuáles son los bienes y derechos gravados, cuáles son las exenciones aplicables, cuál es el periodo impositivo. Estamos diciendo que va a ser el mismo, ahora veremos un cuadro donde veremos las diferencias, la aplicación del límite conjunto de cuotas de IRPF y impuestos sobre el patrimonio del sujeto pasivo. Luego explicaré también qué es esto, la tributación mínima, la obligación personal y real, es decir, cuando un ciudadano un residente fiscal se entiende que su obligación de pagar los impuestos es personal cuando es residente fiscal en España. Cuando no lo es, cuando es un no residente que tiene bienes en España, pues estará por obligación personal. Lo del temporal que os decía, pues bueno, pues evidentemente el tiempo lo dirá, dependerá, supongo, no tanto del gobierno que haya en el momento, sino de las circunstancias que hay y de lo que digan los tribunales, porque después también hemos visto que cuando han habido gobiernos de todo color, a veces las medidas aprobadas con el anterior gobierno no han sido cambiadas. ¿Cuáles son las diferencias que tenemos con el impuesto? Porque en teoría son dos, no en teoría, no, son dos impuestos diferentes. Otra cuestión es que graben los mismos bienes, ¿vale? Lo cual no significará que haya que pagar 2 veces. Significará, por cuanto la regulación del propio impuesto de las grandes fortunas ya está preveyendo la compensación de lo que hayamos pagado el impuesto de patrimonio. Como os decía al inicio de la sesión, fundamentalmente viene generado para paliar que aquellos contribuyentes que tenían bonificado al 100% o al 50% en Galicia el impuesto al patrimonio pague lo que paga el resto de contribuyentes en el resto del Estado. No vamos a hablar de la singularidad del impuesto del patrimonio, ya lo hemos hablado en alguna otra conferencia o webinar que hemos hecho en un despacho y sobre todo, como hay muchas novedades, vale la pena seguir. No existe, es un impuesto estatal, no existe cesión en las comunidades autónomas, se va a tributar a partir de 3 millones de euros, todos aquellos ciudadanos que tengan patrimonio inferiores a 3 millones no hay, va a haber un mínimo exento de 700.000 euros, la tarifa va a llegar al marginal al 3,5%, es decir, eso significa que en 33 años si no tocas nada, en 30 años si no haces nada te quedas sin patrimonio. Y si no hay cuota, no existe la obligación de presentar la declaración del impuesto. Aquí os hemos hecho una comparativa entre el impuesto del patrimonio y el impuesto de las grandes fortunas. Toda esta información que os estamos presentando, después os la remitiremos a vuestros correos electrónicos correspondientes, ¿vale? Pero si comparamos la naturaleza y los requisitos del impuesto y las características del mismo, veremos que son muy similares, porque es un impuesto personal directo y progresivo, lo va a pagar la persona física, va a pagar en función de los bienes que tenga o no, y cuanto más bienes tenga y derechos y mayor sea su volumen patrimonial, más impuestos va a hacer. El impuesto de las grandes fortunas es exactamente igual y además es complementario del impuesto al patrimonio, porque puede ser que determinados contribuyentes, con ejemplos que luego veremos, vayan a tener que pagar el impuesto de patrimonio y adicionalmente el impuesto de las grandes fortunas. ¿De acuerdo?
Se va a aplicar tanto a residentes como no a residentes. Los no residentes solamente tendrán que tributar, igual que ahora, por el impuesto del patrimonio que tengan en España. Y evidentemente el impuesto a las grandes fortunas, como decía, los 3 primeros millones no van a tributar. Se va a aplicar en todo el territorio común, a excepción del País Vasco y Navarra, en el cual puede haber la cesión de dicho impuesto, y en ese caso ya se están comentando que ellos no aplicarán dicho impuesto, lo cual generará otra vez discriminaciones entre territorios con régimen foral propio con respecto al régimen común. Es otra más de nuestro país, ¿no? Las exenciones van a ser las mismas, es decir, vamos a tener exención por la vivienda habitual, fundamental por la empresa familiar, ¿de acuerdo? La empresa familiar, bienes históricos, planes de pensiones, propiedad intelectual o industrial en manos del autor, con lo cual todos no vamos a tener que tributar por todos, sino si uno de esos bienes se inscribe dentro de esa lista que acabamos de relatar, evidentemente no van a tenerse que tributar por ellos por cuanto las normas, siempre y cuando se cumplan los requisitos, por cuanto las normas están estableciendo que el impuesto aplicará la exención. ¿Vale? Los sujetos pasivos, pues evidentemente no serán las empresas, van a ser las personas físicas, ¿de acuerdo? Por obligación personal, salvo el régimen de impatriados, es aquellos ciudadanos que se hayan trasladado su residencia fiscal a España y si les sea de aplicación la ley BECAN, que luego también hablaremos en el siguiente punto. ¿De acuerdo? La base imponible, pues evidentemente va a ser los bienes y derechos que se tengan, y de aquí se podrán deducir las cargas o gravámenes que tenga el contribuyente, las deudas, y eso me dará una base imponible. El impuesto será 31 de diciembre. Evidentemente, si el ciudadano se muere a 20 de diciembre, pues ese impuesto no lo tendrá que pagar. No es como el impuesto sobre la renta que tributamos por las rentas que hemos generado en el ejercicio, sino que esto es una fotografía que nos hacen a 31 de diciembre y ahí nos van a decir exactamente cuáles son los bienes y derechos y obligaciones que tenemos y lo podemos deducir. El tema de los límites, pues exactamente igual. Vosotros sabéis que en el impuesto sobre el patrimonio, una de las fórmulas que existen para exonerar parcialmente el impuesto es que la norma lo que pretende es, oiga, no pague usted en impuestos más del 60% de su base imponible. Es decir, si usted gana 60.000, lo que no puede ser es que pague más de 36.000 euros de impuestos. Es decir, le dejamos el 40% para vivir. Aquí solamente se cuenta, evidentemente, el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre el patrimonio, las cuotas tributarias. ¿Vale? En el impuesto a las grandes fortunas será la suma de las tres. Impuesto al patrimonio, impuesto sobre la renta y el impuesto a las grandes fortunas. ¿Vale? Con lo cual, lo que nos viene a decir la norma es, oiga, usted no debe de pagar el impuesto en la base imponible una vez determinada, las cuotas tributarias, pues le puede a usted dar una cantidad determinada, pero si usted va a destinar más del 60% de lo que gana a pagar el impuesto, se lo vamos a limitar ese importe, ¿vale? Sí es cierto que existe una tributación mínima del impuesto, que es decir, oiga, usted a lo mejor resulta que no tiene rentas tributables, porque todo lo tiene en fondos de inversión, no ha recuperado, está viviendo usted de rentas de ahorros anteriores y no genera rentas, pues bueno, si usted tiene un patrimonio importante, como mínimo va a pagarme la base imponible, la base imponible que le dé, la cuota tributaria resultante como mínimo será ese 20%. La obligación real, es decir, los no residentes, evidentemente ese límite no existe porque solamente tributan por los bienes en España, por lo cual no se tiene en cuenta lo que tienen en el extranjero. Y las deducciones, pues si veis, es muy similar en una o en otra, salvo que en el impuesto sobre las grandes fortunas podremos deducir lo que se ha pagado del impuesto al patrimonio. Ahora veremos ejemplos. Y la obligación que va a tener el no residente de designar un representante fiscal en España siempre y cuando no sea residente de otro país de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo. Aquí os hemos presentado un mapa de España en diferentes colores donde vemos aquellas comunidades autónomas donde no existe bonificación del impuesto del patrimonio. Si veis, la gran mayoría no tienen bonificación en impuesto, ¿vale?
Si veis, Castilla-La Mancha no ha hecho ningún ejercicio, de sus competencias, por lo tanto, es la normativa estatal y por lo tanto no tiene bonificación tampoco en el impuesto, y las únicas que las tenemos es Andalucía, Madrid y Galicia, ¿vale? Dentro de cada comunidad tenéis los tipos impositivos. Estamos viendo que el tipo general el tipo general en las SES es del 0,2 al 3,5%. Vemos que, por ejemplo, llama la atención que en Extremadura estemos en el 3,75. Deciros que en Extremadura es la comunidad donde menos impuesto al patrimonio se paga, por cuanto, evidentemente, además con esos tipos, yo considero que la gente que pueda habrá trasladado con intereses económicos importantes, habrán trasladado su residencia a Madrid, que es lo que muchas veces ha estado pasando y que esta norma es lo que pretende evitar, esa deslocalización de los ciudadanos por motivos fiscales. Ya veremos el organizador. Aquí tenéis un ejemplo del impuesto al patrimonio del año 2022, donde tenéis sombreada en roja las comunidades autónomas en función del patrimonio preexistente, las comunidades donde más impuestos se pagan. Aquí hay que tener en cuenta que este cuadro planteado no estaba hecho antes de la aprobación por parte de la Comunidad de Andalucía de la bonificación del impuesto, con lo cual ya estamos viendo que en función del patrimonio que se tenga y en función de donde se viva, el impuesto es diferente, con lo cual esa armonización pretendida por parte del impuesto deja de ser discutible. En Madrid, evidentemente, lo que vemos es que es cero, ¿vale? Y en Cataluña, pues evidentemente no estará dentro de las primeras, pero sí siempre está de las primeras. Por cierto, es la comunidad donde más patrimonio se declara y se ingresa. Aquí tenéis las comunidades afectadas por el nuevo impuesto de las grandes fortunas, donde tenéis los tipos, entre paréntesis, los tipos marginales aplicados. Aquí ten en cuenta que las comunidades pueden, en función de sus competencias, reducir o ampliar los coeficientes, los tipos impositivos. Casi todas las han regulado. En el caso de Cataluña estamos en el 2,75 como marginal, siendo el estatal el 3,5, pero tenemos Extremadura, como hemos dicho antes, que es el 3,75. ¿Vale? Entonces, aquí ya estáis viendo las diferentes cantidades a pagar en función del patrimonio que se tenga o no. Lo que es cierto es que la norma, si os acordáis, tenía dos finalidades, ¿no? Ayudar al Estado a la solidaridad de aquellos contribuyentes que están sufriendo la crisis como consecuencia de la guerra de Ucrania y los precios del petróleo y de las energías, y que hay que generar recursos para el Estado. Y la otra es la armonización. Es decir, oye, no puede ser es que sea un batiburrillo esto, que en función de dónde residas pagues unos impuestos, otros, cuando el país es único, ¿no? Claro, en función de la organización administrativa que tenemos en este país, donde existen las comunidades autónomas con facultades, permite que haya esas diferencias de tributación. Pero claro, esa armonización pretendida no ha lugar, por cuanto cuando estamos hablando de contribuyentes con un patrimonio de 4 millones de euros, ¿vale? En Cataluña pagará 42.000 euros de patrimonio y en Madrid o en Andalucía se pagarán 5.000 del impuesto de las grandes fortunas. Es decir, la armonización no deja de ser distinta. Eso no significa que todos tengamos que ir a tributar 42.000, y más en este tipo de impuesto, muy criticado y donde además no existe en términos similares en otros países. ¿Vale? Únicamente en Suiza, sobre productos financieros y a tipos absolutamente ridículos comparados con los que tenemos. Tener en cuenta que aquí estamos hablando de tipos de hasta el 3,75. Aquí tenéis la previsión para el 2023. De acuerdo, en función de las tarifas establecidas en el impuesto. Aquí tenemos la tarifa, si estáis viendo, hasta 3 millones de euros será 0%, a partir de 3 millones 1.700.000, a partir de 5.400.000 200.000 y a partir de 10.700.000 el 3,5. En el lado derecho tenéis la tarifa del impuesto, que sí es cierto que empieza en el 0,21, pero si os dais cuenta, hasta 1.700.000 es bastante similar al que tenemos tenemos similar en el Estado, a nivel estatal, o en el impuesto sobre las grandes fortunas, porque es muy parecido la tarifa. Está claro que a partir de 10 millones de euros, 10.700, el tipo es el 2,75, y en cambio en el impuesto a las grandes fortunas está al 3,5. En Madrid, hablando de Madrid, pues evidentemente como está bonificado al 100%, pues el tipo es cero en el impuesto
cambio, las grandes fortunas sí que les va a afectar de golpe y además con un tema importante. Las empresas de Madrid o los empresarios de Madrid o las familias con patrimonios empresariales se han despreocupado de la planificación patrimonial de sus bienes empresariales. ¿Y eso por qué? Pues porque no pagaban el impuesto del patrimonio y porque el impuesto sobre sucesiones, cuando era de padres a hijos, prácticamente la exención era plena también, con lo cual no han tenido el cuidado necesario para vigilar que cumplan los requisitos para que la empresa familiar esté exenta o no, con lo cual eso va a generar que sea necesario. Ahora, si el impuesto entre en el 2022 es imposible, porque en el impuesto al patrimonio lo que te está diciendo es que la sociedad, para que puedas aplicar, para que se entienda que la empresa puede gozar de beneficios de empresa familiar y por lo tanto estar exenta en el impuesto sobre el patrimonio, es que no sea considerada patrimonial, es decir, que realicen actividades económicas y que más de la mitad de sus activos esté afecto a la actividad. Cuando tenemos sociedades inmobiliarias en las que se detenta un patrimonio en inmuebles y en las que no ha existido ni persona contratada ni gestión directa de los activos, en Madrid esto no suponía ningún coste, pero en otras comunidades implicaban que eso no tuviera la exención. Con lo cual eso, y además ese requisito había que mirarlo trimestralmente, ¿eso qué va a suponer? Pues que muchas estructuras empresariales que tenemos, o bien aquellas empresas que han apalancado muchísimos dividendos durante muchos años y que por lo tanto sus activos afectos a la actividad no se entiendan, no sean mayoritarios, va a suponer que no estén exentos. Consecuencia, pagar el impuesto a las grandes fortunas. Con lo cual eso sí que habrá que vigilarlo. Para este año, si entra en vigor, será imposible, pero para el año que viene sí, es imprescindible y necesario. Algunos ejemplos de tributación, para que veáis qué significa. Bueno, pues evidentemente, si aplico la exención en la empresa familiar, estupendo, porque la gran mayoría de contribuyentes no van a tener que pagar, pero si no la aplico, ojito, ¿vale? Esto lo que va a significar es que, por ejemplo, para un patrimonio preexistente de 10 millones de euros, el impuesto a pagar van a ser 116.000 euros. En Madrid o Andalucía, cero. ¿Vale? En 15, cero hasta ahora. Cuando tenemos 15 millones van a ser 267, 20 millones 442.000 euros. ¿Vale? Tenemos aquí otros ejemplos en el impuesto del patrimonio para que veamos de dónde partimos y a dónde vamos. En el impuesto del patrimonio, en Madrid, cuando tenía un patrimonio de 10 millones de euros, serían 0 euros a pagar, 10, 20, 30 o 100, da igual, no pagábamos, ¿vale? En Cataluña estábamos viendo que pagábamos 159, 290.000 o 426.000 euros, ¿vale? Con la aplicación del impuesto de las grandes fortunas, lo que estamos viendo es que en Madrid iremos a pagar 116.000 euros contra cero, 267 y 442. En Cataluña estamos viendo que como la cuota del impuesto son 116.000 del impuesto de las grandes fortunas, pero he pagado 159, no voy a tener que pagar adicionalmente el impuesto, ¿vale? Con 15 millones tampoco, con 20 millones ya tendré que pagar. Los números que hemos hecho es que a partir de unos 17 millones y medio ya habrá que pagar no solamente el impuesto del patrimonio, sino también el complementario del impuesto del patrimonio en Cataluña. ¿Vale? Aquellas comunidades que tengan esos tipos al 2,75, cada uno también será diferente. Aquí os hago 4 reflexiones para que veamos dónde va. En el despacho, hablando con los compañeros, lo que tenemos claro es que la constitucionalidad de este impuesto está en tela de juicio, van a tenerse que pronunciar los tribunales sí o sí, además ya lo han comunicado el gobierno de la Comunidad de Madrid y el de Andalucía, porque además, evidentemente, eso lo que va a hacer es que pueda que se deslocalicen, se vuelvan a deslocalizar aquellos contribuyentes que se fueron en teoría, a vivir a Madrid, y resulta de que no se fueron allí por el tema del patrimonio, entre otros, también el tipo de la renta es inferior, y que si lo hicieron por motivos fiscales se los replanteen. ¿Vale? Con lo cual, aquí la constitucionalidad de la norma, pues evidentemente, ¿por qué? Pues porque está grabando el mismo hecho imponible que está haciendo el impuesto al patrimonio y además bebe de sus fuentes. Es que las exenciones, las bases imponibles,
incluso hasta la tarifa es la misma, ¿no? Además, esto no se ha aprobado en ley orgánica, esto se ha aprobado en una enmienda a una ley. Si os acordáis, el Tribunal Constitucional ya decretó hace muchos años que la forma legislativa que tenían los gobiernos de Adolfo Suárez y de Felipe González de aprobar las normas a través de las leyes, modificar impuestos y crear impuestos a través de la ley de presupuestos del Estado y las leyes de acompañamiento, fue declarada inconstitucional, que tenía que ser una ley orgánica ad hoc, tenía que ser una norma que estableciera un nuevo tributo conforme a la Constitución. Entonces, esto se ha abierto por la puerta de atrás, a través de una enmienda en una ley que nada tiene que ver con esto, con el que además los trámites de propuestas por parte de los grupos parlamentarios se han visto absolutamente reducidos, lo cual esto va a generar un conflicto, un conflicto más tributario con la administración, ¿vale? La entrada en vigor, pues es que esto es lo que os comentaba antes, claro, si se aprueba antes del 31 de diciembre, que es la previsión, entrará en vigor antes de la fecha del devengo. La fecha del devengo es 31 de diciembre, significa que el 22 y 23 tendrán que pagar o tendrán que pagar este impuesto. Eso significa que tendrá efectos retroactivos, porque el contribuyente no ha tenido, en función del principio de confianza legítima que tiene con la administración, él ha gestionado su patrimonio y resulta que se lo han cambiado. Le han cambiado las reglas del juego, no a media partida, sino al final de la partida le han cambiado las reglas del juego. Con lo cual no ha podido tener ninguna herramienta que pueda planificar adecuadamente. Planificar no significa eludir o evadir impuestos, ¿vale? En modo alguno, ¿vale? Pero sí que no ha podido, evidentemente, planificar el impuesto. Eso lo que va a comportar es que tendrán que pronunciarse los tribunales. Hay un tema pendiente de resolución en el Tribunal Supremo, se emitió un auto a trámite precisamente para establecer si esta política legislativa que existe de aplicar nuevos impuestos o modificaciones a los impuestos existentes antes de acabar el año y con efecto retroactivo es legal o no lo es. El Tribunal Supremo se tendrá que pronunciar el año que viene o el otro. Evidentemente no se logra esa armonización que os hemos dicho, y que esto además lo que va a generar, para no perder recaudación de determinadas comunidades autónomas, es que incrementen los tipos del patrimonio. Está clarísimo, porque para que se lo lleve el Estado nos lo llevaremos nosotros e igualaremos los tipos. Esto es lo que va. Hay también una corriente que está planteando de que el impuesto está diciendo que el impuesto grava aquellos patrimonios superiores a 3 millones de euros. Y dice que la base imponible entre 0 y 3, el tipo es 0. Con lo cual no ha quedado, hay una doble interpretación diciendo de que si entonces los patrimonios se tienen que gravar a partir de 6 millones, porque como los 3 primeros no forman parte de la base imponible y se dice que los 3 primeros millones de la base imponible van a tipo 0, significaría que estábamos hablando de patrimonios de más de 6 millones. Esa es la discusión. Es lo que estábamos hablando. No hace falta referirse a las noticias que hay en prensa hoy en día sobre diferentes leyes de ámbito civil y penal, fundamentalmente penal, que nos afectan a todos por la forma de legislar que existe actualmente. ¿Vale? Ahora, si os parece, damos lado a Andrea para que os hable más que de las novedades de la empresa de la SATAR. Vamos a hablar de las novedades que existen en impuestos sobre sociedades del año 2023 y haceros esa puntualización, más que nada para dejaros descansar de oírme. ¿Vale, Andrea? Cuando tú quieras. Vale, perfecto, muchas gracias. Desde cara a 2023 se establecen diferentes novedades en el impuesto a sociedades. En los presupuestos generales del Estado se establece que para los periodos impositivos que se inicien en enero de 2023, en principio con vigencia indefinida, se ha establecido un nuevo tipo de gravamen del 23% en lugar del 25% para las empresas de muy reducida dimensión, que son aquellas que su importe dentro de la cifra de negocios en el periodo impositivo anterior es inferior a un millón de euros, siempre y cuando no sean entidades patrimoniales.
Para el cálculo de este importe neto de la cifra de negocios se tiene que tener en cuenta que si forma, por ejemplo, grupo de sociedades o está participada por una misma persona, otras entidades, el importe neto de la cifra de negocios de esas entidades se tendrá que también tener en cuenta a la hora de calcular el millón de euros. Asimismo, se establece un tipo de gravamen del 15% para las empresas emergentes, que es de la nueva ley de startups, que hablaremos más adelante. Pero bueno, una empresa emergente se entiende por una empresa de nueva creación o que tenga menos de 5 años o 7 años en casos de empresas de biotecnología, energía, industriales o que han desarrollado una tecnología propia en España. Una empresa emergente no puede haber surgido de una operación de reestructuración, es una fusión, una escisión o este tipo de operaciones. Debe tener su sede social, su domicilio social o establecimiento permanente en España. El 60% de la plantilla debe tener un contrato laboral en España. Debe tener la consideración de empresa innovadora, que es cuando su finalidad sea resolver un problema o mejorar una situación ya existente. Tiene que tener un riesgo de fracaso tecnológico e industrial, no deben haber repartido dividendos, no deben cotizar en un mercado regulado. Bueno, esto ya lo hablaremos más adelante. Este 15% se establece para las empresas emergentes en el primer año que obtengan renta positiva y en los 3 siguientes, siempre y cuando se mantenga la característica de empresa emergente. Esta es la principal novedad de los presupuestos generales del Estado. Luego también tenemos otra novedad del Gobierno anunciado. Es la anterior. El Gobierno ha anunciado que va a limitar al 50% las pérdidas de las filiales que puedan producirse en 2023 en los grupos consolidados. Esto en principio no va a ser un incremento fiscal, sino que va a diferir la posibilidad de compensar las bases imponibles negativas. Cuando se calcula la base imponible del grupo consolidado, lo que se hace es una agregación matemática de todas las sociedades que forman parte del grupo. Esta medida en principio, que no está establecida, simplemente es un anuncio. Dice que va a limitar al 50% la base negativa. No obstante, se entiende que ese 50% que no se va a poder compensar como agregación matemática va a tener la consideración de base imponible negativa del grupo a compensar en periodos posteriores. Por tanto, como decía, en principio simplemente va a ser un diferimiento de la compensación de las ventas. Otras de las medidas que estas ya están establecidas, pero van a tener efectos en 2023, se establece una libertad de amortización para las inversiones que se hagan en las instalaciones destinadas al autoconsumo de una energía eléctrica que utilice energía procedente de fuentes renovables, así como las inversiones en instalaciones, esta vez para uso térmico, también de consumo propio, que utilicen igualmente energía procedentes de fuentes renovables, pero que sustituyan a instalaciones que utilicen energías procedentes de fuentes no renovables. Esto ya está previsto en la ley del impuesto de sociedades, pero como comentábamos, va a tener efecto para aquellas instalaciones que entren en funcionamiento en 2023. Asimismo, se establece una deducción en la cuota íntegra del 10% de las contribuciones empresariales que se hagan a los planes de pensiones y planes de previsión social empresarial a favor de trabajadores que tengan una retribución bruta anual inferior a 27.000 euros. En caso de que sea la retribución igual o superior, pues esta deducción se aplicará en proporción. Y por último, a efectos de sociedades, se ha establecido en los presupuestos generales del Estado un sistema para tributario en las Islas Baleares, que se va a establecer una reserva para las inversiones que se hagan en las Islas Baleares, que no es muy larga la regulación, pero en principio van a ser pues, las que tengan efectos con el medio ambiente, evidentemente que se hagan en Baleares. Estas van a poder reducir la base imponible del impuesto a sociedades. Y también se establece una bonificación del 10% por la venta de bienes corporales producidos de nuevo en Baleares y que se deriven de las actividades agrícolas, ganaderas, industriales y pesqueras. Esto es con respecto al impuesto de sociedades. Vale, pues si os parece, os explicamos ahora el punto sobre la nueva ley de las startups. Os lo explicaremos de forma intentaremos de forma muy clara y plan tweet, ¿no? Sin insultos, para deciros exactamente en qué
en qué consiste esta ley, más que nada para que seáis conscientes y si sobre todo se puede o no aprovechar por parte de vuestras empresas o de los nuevos proyectos que podáis hacer. ¿Vale? Con esta ley, ¿qué es lo que se ha pretendido? La ley de las startups, las empresas emergentes. ¿Vale? Lo que se ha pretendido con esta ley es estimular la inversión y atraer talento, tanto talento intelectual como industrial, como profesional. ¿Vale? ¿Para qué? Pues para que España pueda enriquecerse en el buen sentido de la palabra, de estos nuevos productos, nuevas tecnologías, nuevo know-how, que al final lo que produzca sean más cánones y por lo tanto intentar convertir a España en un país referente en determinadas tecnologías, ¿no? Como por ejemplo puede ser las eólicas, que realmente lo es, ¿no? Con eso lo que se va a pretender es facilitar todo el tema administrativo. Ya se sabe de que para cualquier impatriado que venga a España a establecerse como empresario o como profesional o trabajador tiene muchos problemas a la hora de gestionar su permiso de residencia, sus obligaciones con seguridad social, etcétera, etcétera. Con esto lo que se pretende, inversiones, etcétera. Con esto lo que se pretende es crear una ventanilla única que funcione. ¿Vale? Se va a facilitar pues, que no haya que solicitar un NIE. Si no lo sabéis, ahora cuando un no residente tiene cualquier tipo de actividad en España necesita tener un NIE. Y para tener un NIE es más difícil que te toque la lotería, porque como hay pocos funcionarios para sacar NIEs, la verdad es que te encuentras muchas veces atascado, que tienes toda la inversión realizada o pendiente de realizar, porque resulta que no podrás hacerla porque te falta el NIE del administrador. En fin, un desastre. Esto se quiere paliar para este tipo de empresas, ¿vale? Se quiere que, como ha dicho antes, pues que sea empresas innovadoras, es decir, en el sentido de desarrollar nuevos productos o generación de prestaciones de servicios nuevas o mejoradas y que, por lo tanto, mejoren el tejido empresarial de este país. Eso se va a hacer a través de una creación o modificación de unos incentivos fiscales que ya existían o creación de unos nuevos, precisamente para que, pues como está haciendo Italia ahora, intentar atraer ese talento exterior que existe o bien de muchos compatriotas nuestros que han salido al extranjero puedan volver, ¿no? También se va a hacer una modificación sobre la aplicación de dicho régimen para los socios fundadores de sociedades, ¿vale? Que esto antes no estaba permitido, solamente eran para trabajadores, ahora también van a ser empresarios y socios de compañías mercantiles, siempre que no sean patrimoniales. Se va a potenciar el emprendimiento rural. ¿Para qué? Pues para facilitar que la España vacía no se quede más vacía todavía y por lo tanto se genere. ¿Os acordáis? La semana pasada se aprobó la creación de la Oficina del Espacio en Andalucía, en Sevilla y otra agencia estatal también en La Coruña, para intentar precisamente descentralizar el Estado, ¿no? Y generar que España pueda redistribuir su riqueza de una forma más homogénea, ¿vale? Se va a facilitar la obtención de visados y permisos de residencia, va a haber una flexibilización en los requisitos para poder atraer ese talento, precisamente con esas mejoras tanto fiscales, laborales, de visados, etcétera, etcétera. Y se ha creado un nuevo visado para los llamados nómadas digitales, ¿vale? Son todas aquellas personas que se ha visto a través de la pandemia, que lo que han generado es que se han trasladado aquí a vivir a España y que realizan todos sus servicios a través de medios informáticos, pudiendo generar aquí, normalmente son personal altamente cualificado, con buenas retribuciones, y lo que se pretende es que vengan aquí a España, vivan y por lo tanto tengan aquí sus rentas, tributen y gasten aquí, ¿no? Aparte de generar ese polo de atracción como pueda ser la atracción de talento. Aquí en Barcelona, por ejemplo, tenemos la Arroba 22, donde hay muchísimas empresas de carácter digital que hay, en Málaga también existe también en Madrid, es decir, se intenta precisamente pues, crear esas condiciones necesarias para que se instalen nuevas compañías, ¿vale? Vale.
¿Qué actividades les va a afectar? Pues al teletrabajo, ¿vale? Entendiendo como qué, pues como la actividad laboral que se presta a distancia, lo que hemos hablado, los nómadas digitales, ¿vale? Mediante el uso exclusivo de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de comunicación, ¿vale? Aquí, evidentemente, para poder hacer teletrabajo, lo que va a generar es que sea una relación laboral, no puede ser un empresario, tiene que ser un trabajador el que lo genere o no. Tener en cuenta que la ley ha sido aprobada, pero falta lo fundamental. Acordaos de Romanones, ¿no? Quedaros vosotros las leyes y dejarme a mí los reglamentos. Pues a ver, en los reglamentos que sale, a ver cuál es la letra pequeña que dice o deja de decir sobre precisamente todo este tipo de cuestiones. Pero sí está claro de que, bueno, pues se va a facilitar, va a ser posible que exista el teletrabajo. Ayer salió una noticia en La Vanguardia en el que hablaba sobre un polo de atracción que se está generando es en Benidorm, donde estamos es una ciudad, una pequeña ciudad donde los precios de alquileres no son en absoluto disparados, donde tiene un clima ideal, donde se trabaja al lado del mar, y eso lo que está posibilitando es que se esté creando ya un polo también precisamente de este tipo de trabajadores, ¿vale? También se va a permitir, y para empresas emergentes, ¿vale? La realización de una actividad económica calificada como actividad emprendedora, en los términos que hemos hablado antes de lo que era una empresa emprendedora. Es decir, la persona física que va a ejercer una actividad económica o una sociedad que realiza esa actividad económica, o bien una actividad económica realizada por un profesional altamente cualificado, ¿no? Pues evidentemente universitarios, doctores, profesionales con másteres, que lo que permita precisamente es que gente de nivel pueda ayudar al desarrollo industrial y profesional de este país. Vale. Evidentemente todo esto va a estar regulado. ¿En qué sentido? Oye, es que para poder determinar si la actividad es una empresa emergente o no y le puedan aplicar los beneficios fiscales, lo que se va a tener que conseguir es un certificado previo en INSA, que es la empresa nacional creada por el Estado para calificar y certificar que esa empresa es una empresa emergente y que, por lo tanto, la actividad que realiza tiene carácter innovador y puede aplicar los beneficios fiscales generados en el mismo. Y, como ha dicho anteriormente Andrea, pues lo que va a permitir es que no solamente sean las empresas nuevas, sino aquellas empresas con menos de 5 años o 7 años de creación, cuando sean biotecnológicas, energéticas, etcétera, y no procedan de una fusión. Tiene unas limitaciones en cuanto a facturación y en cuanto a que el segundo estén radicadas en España y que más del 60% del personal tenga un contrato laboral en España. Lo que se pretende es que no es crear empresas que generen empleo fuera, sino que el empleo se genere aquí y, por lo tanto, los impuestos al final se paguen aquí, ¿vale? Y evidentemente tiene que ser una empresa que no esté cotizada, porque evidentemente no se pretende beneficiar a las grandes empresas, sino a las pymes y a las startups, que es lo que es, ¿no? Como consecuencia de esta modificación legislativa que ha habido de la creación de la ley de las empresas emergentes o la de las startups, evidentemente se han modificado algunas normas que ya existían actualmente. Y, por ejemplo, vosotros sabíais que existía la figura del Business Angel, que era aquel inversionista que realizaba una inversión en una empresa, una startup, en la cual evidentemente ponía su capital para una empresa que financieramente en el banco nunca le darían dinero, muy difícilmente. Lo que se hacía es que a través de inversores privados generar ese capital que le pudiera hacer que se desarrollara y creciera. Eso lo que generó es que, precisamente para potenciar dichas inversiones, la norma estatal creó la figura del Business Angel, este inversionista, en el cual, en función de la inversión que realizaba y hasta un máximo de las cantidades establecidas, tenía un derecho en su impuesto sobre la renta por inversiones, ¿vale? Exigiendo una serie de requisitos de mantenimiento, de participación en el capital, etcétera, etcétera. Las comunidades autónomas también las tenían. La comunidad autónoma, por ejemplo, en Cataluña también las tiene. Con la nueva ley Startup, pues se incrementa. La
base de la deducción pasa de 60 a 100.000 y la deducción de 30 a 50%. Es decir, que si se invirtieran 100.000 euros, pues el contribuyente pudiera reducir en impuestos 50.000 euros, lo cual evidentemente es un motor importante, primero para generar riqueza, para generar actividad económica y después, evidentemente, para planificar las rentas. Está claro que también muchos de vosotros sabéis que las startups muchas veces al final son proyectos que fenicen relativamente rápido o bien no acaban de profundizar y de implantarse en el mercado. Otras sí, pero evidentemente muchas no. De ahí estos incentivos fiscales. El timeline de la inversión son... estábamos hablando de 3 años, ahora es 5 años o 7, ¿vale? Y el tipo impositivo general que estábamos hablando, que bajaba ahora del 25 al 23 en Pymes, va a ser del 15% el primer año que tenga beneficios más los 3 siguientes, ¿vale? Y antes era el tipo, era solamente 2 años, ahora van a pasar a 4, ¿vale? Incluso se va a poder aplazar el impuesto. Consecuencia de esta ley, también se modifica el régimen fiscal de impatriados, ¿vale? Que no va a ser aplicable solamente a las empresas emergentes, sino a todas, con lo cual esto puede ser importante, pues, por ejemplo, para empresas industriales en las que tienen mucha dificultad de encontrar ingenieros o profesionales para su empresa, el poderles aplicar lo que siempre ha sido conocido como la ley Beckham, que es la ley de impatriados, ¿no? Que tiene muchos países. ¿Qué significa esto? Esto lo que significa es que determinados contribuyentes que no hayan sido residentes fiscales en España, antes eran 10 años, antes exigía 10 años, ahora se va a exigir 5 años, ¿vale? Vengan aquí en España con un contrato laboral, ¿vale? Van a poder optar por el régimen de impatriados. Este régimen, ¿qué es lo que va a significar? Que sus impuestos, las rentas obtenidas en España, ¿vale? Van a tener que tributar hasta 600.000 euros al 24%. Y a partir de 600.000 el 47%. Los dividendos y ganancias patrimoniales sí que van a tributar al tipo que toque, el que toque, ¿vale? Como cualquiera de nosotros. Y a efectos del impuesto al patrimonio solamente tributarán por obligación reales, por los bienes que en su caso tengan en España y no tengan en el extranjero, con lo cual puede ser un sustancial ahorro, ¿vale? Evidentemente está sujeto a toda una serie de requisitos, lo tenemos que comunicar dentro de los 6 primeros meses que residen en España, ¿vale? Y se va a mantener durante 5 años. ¿Cuál es la ventaja que tenemos aquí? Pues que evidentemente si tenemos un profesional que le vamos a pagar una retribución, un ingeniero que le vamos a pagar una retribución de 60 o de 80.000 euros, más el coste de seguridad social, si aplicamos la tarifa del impuesto general, vosotros sabéis que vamos a estar en tipos medios del 32-34% como mínimo, y de ahí en adelante en función de las cuantías. Aquí van a pagar el 24% hasta 600.000, con lo cual evidentemente eso significará que ellos, el coste para la empresa va a ser menor y ellos van a cobrar más dinero. Con lo cual, con esto evidentemente se atrae ese talento que estábamos comentando. Este régimen no se aplica a deportistas. Ley Beckham, sabéis que Beckham era jugador del Madrid. Por lo tanto, esto se modificó precisamente para que no fuera, posteriormente se modificó para que este régimen precisamente no se aplicara a los futbolistas o de deportistas de ellos. Entre otras cosas, por eso determinados jugadores que todos tenemos en mente, por mucho que lloren en ruedas de prensa, después, claro, se van a otros países, pues se pueden ir a Italia, Portugal es difícil, ¿no? Por el nivel futbolístico. Pero Italia sí, o Inglaterra también, donde tienen unos ruling pactados con los estados en los que los regímenes impatriados sean menores. ¿Qué significa eso? Pues que evidentemente pagan menos impuestos, ¿no? Por mucho amor que le tengan los colores hasta que te vas. ¿Vale? Otra de las novedades importantes, y esto os lo apunto solamente, ¿vale? Y por si lo oís, es el tema del carry interest, que al final lo que viene a ser son en aquellas empresas, startups, o aquellas operaciones de capital riesgo que se realizan por parte de fondos de inversión para el crecimiento, desarrollo y posterior venta de la empresa, pues evidentemente lo que se hace es que se retribuye de forma variable en las que van a comisiones a éxito en función del resultado que se tengan por la sociedad, ¿no?
Entonces, evidentemente, el concepto de son retribuciones que se satisfacen por los fondos a sus gestores. Es decir, es un premio que se le da a ese gestor por haber realizado bien. Es una comisión a éxito que se baja la participación de los beneficios de la entidad. Es el principal incentivo que tiene el gestor. Normalmente cuando se mete en una sociedad de capital riesgo, evidentemente es para tener una rentabilidad mínima, pero sobre todo también para que el gestor lo pueda beneficiarse de la misma, con independencia de que el gestor también pueda ser un socio anterior o un administrador anterior. Aquí tienes ese sistema, evidentemente, pues procederemos a la devolución de una vez teniendo el beneficio y habiéndolo distribuido en función de los porcentajes que hubieran. Evidentemente hay un reparto proporcional entre los inversores y el equipo gestor y unos honorarios del equipo gestor. Es lo que sería el carry interest. Después habrá la rentabilidad mínima, lo que se haya pactado en el contrato de inversión, si es que se pacta, y las devoluciones a los inversores de los préstamos realizados o de las aportaciones realizadas. ¿Cuál es el beneficio que se ha generado con esta ley? Pues oye, pues que los rendimientos del trabajo imputados, generados por ese equipo gestor, van a tributar solamente por el 50%. Es decir, que si estamos en tipos, como estamos en Cataluña, de marginales del 50%, en persona física iríamos a tributar al 25%, porque el 50% no tributaría, ¿vale? Con lo cual es evidente de que son inversiones que necesitan un desarrollo en el tiempo determinado, en lo corto normalmente, no son operaciones especulativas y por lo tanto necesitan mínimo 3 años, 4 años para que se desarrollen. Y eso lo que va a generar es que esos rendimientos, esa comisión que reciben a éxito, esa retribución que perciben esos gestores, se vea reducido. Va a tener que ser unos requisitos imprescindibles que cumplir, que serían estos fondos de inversión colectiva alternativa que comentamos, fundamentalmente sociedades de capital riesgo y otros fondos de inversión a largo plazo, ¿vale? Y siempre se va a exigir, evidentemente, que haya una rentabilidad y mantener un periodo de 5 años. Seguimos con el tema, intentaré hacerlo un poquito más corto. Novedades del IRPF, para que todos estemos. ¿Cuáles son? Bueno, primero, se va a modificar la escala del ahorro, se van a las aportaciones a los planes de pensiones, que algo ya ha comentado Andrea. Los rendimientos del trabajo, se han incrementado las reducciones a efectos de la obligación de actividad, rendimientos de actividades económicas, se ha incrementado eficiencia energética, deducciones por maternidad, la deducción de maternidad es que ahora lo que no se va a exigir, si os acordáis, las madres que tenían un hijo tenían una deducción de 100 euros mensuales, 1.200 euros mensuales, pero siempre y cuando hubieran estado cotizando durante todo ese periodo. Ahora no se va a exigir lo mismo, sino el compromiso de después cotizar. La verdad es que lo podían haber hecho más fácil y haber dicho 1.200 para todos y ya está, ¿no? 100.000 euros. Pero bueno, y evidentemente una cosa que han hecho pocas comunidades, que sí lo ha hecho la Comunidad de Madrid, que es deflactuar los tipos de la renta. Que evidentemente, pues claro, si a mí me suben el salario o subimos el salario al contribuyente, al final, como el impuesto es progresivo, pues una parte importante de ese incremento salarial para paliar la inflación se me va a ir en impuestos, ¿no? Madrid lo que ha hecho ha deflactado el impuesto. Aquí siempre tiene novedades interesantes que otras comunidades no hacen. ¿Vale? El gravamen, pues lo que os decíamos, ojito, hasta el año 2022, a partir de 200.000 euros pasamos, era el 26%. Ahora se crea un nuevo, se modifica el tramo de 200.000 y se crea uno nuevo a partir de 300, con lo cual podemos ir al 28%. Conclusión, señores, si tenemos que hacer distribución de dividendos en función de las cuantías, puede ser interesante hacer la distribución de dividendos antes del año 2023. Porque si no, en el 2023, al final lo que voy a tener es que pagar, puedo llegar a pagar más impuestos. Evidentemente serán casos puntuales, pero sí es bueno tenerlo presente, es decir, es adelantar esa decisión. Hay que también, eso a su vez, contrarrestarlo con el impuesto del patrimonio, a efectos de, o el impuesto de las grandes fortunas, en este caso, a efectos de determinar cuál es el límite conjunto que antes hemos hablado del 60% con respecto a las cuotas del IRPF y el impuesto del patrimonio. ¿De acuerdo? Se aumenta en 8.500 euros actual para las aportaciones planes que provengan de contribuciones empresariales. Ojo,
Aquí lo que estamos hablando es que, si os acordáis, el máximo que teníamos los contribuyentes a título individual eran 1.500 euros, cuando eran promoción de empleo, de las aportaciones de contribuciones empresariales eran un 8.000, lo incrementan a 8.500 euros, ¿vale? Con determinados requisitos y tal. Reducciones, muy resumidas. Lo que hacen es que incrementan un poquito el tema de las reducciones, ¿vale? Pasa de 6.500, ahora pasa de 5.500 a 6.500 euros, ¿vale? Pero evidentemente van a ser para muchos contribuyentes, pero evidentemente el efecto va a ser menor, no es como deflactuar la tabla, que es lo que hemos hablado que va a hacer la Comunidad de Madrid, ¿de acuerdo? También acordaros de la obligación de declarar, acordaros, la obligación sigue siendo la misma. Cuando yo tengo más de 22.000 euros de retribuciones del trabajo, obligados a declarar, a presentar la renta, este no se modifica. Lo que pasa es que, si os acordáis, cuando un contribuyente percibía rentas de dos empresas o dos pagadores y la segunda superaba más de 1.500 euros, cuando el importe era más de 14.000 ya teníamos obligación de presentar renta. Eso lo que metió es que normalmente las retenciones eran muy pequeñas y cuando tenías que hacer la renta tenías que pagar más, ¿no? Y claro, gente con estas retribuciones, pues evidentemente dinero no es que le sobre, entonces cualquier pago siempre le era un sacrificio. Ahora lo que se hace es que se incrementa a 15.000. Se incrementan también los gastos de difícil justificación para actividades económicas, tanto sean profesionales como empresariales, tanto en situación directa como en indirecta, y del 5 pasa al 7, pero eso tiene truco. Queda limitado a 2.000 euros. Es decir, si tenemos un médico que puede estar ganando 80.000 euros de rendimientos netos, en teoría el 7% serían 5.600. No, tienes el límite de 2.000. Es decir, igual que las rentas del trabajo que tienen 2.000, pues los profesionales igual. Con lo cual, más que nada, es un titular de prensa, porque el efecto va a ser el que es, ¿vale? El que sí se va a modificar, y es importante, es el régimen de estimación objetiva, en cuanto a que sí que se van a reducir se dice que se van a reducir en un 10% las cuotas a tributar, pero el ámbito de aplicación se va a ver reducido, por cuanto ahora para los agricultores no, ganaderos, pero sí para aquellos pintores, paletas, transportistas, ¿vale? Que su facturación máxima de 250 pasa a 150.000 en el año anterior, es decir, que siempre se va a mirar que en el año anterior, el año 2022, hayamos tributado esos 150.000, con lo cual, ojo, porque habrá que comprobar. Deducciones, lo que os comentaba, porque como nos quedan tan pocas de deducciones a título personal, bueno, que sepáis que aquellas inversiones que se realicen para la mejora de demanda de calefacción, mejoras de las normas o de las obras de calefacción y refrigeración que tengamos en casa, ventanas de doble vidrio, instalaciones de calefacción radiales, etcétera, de bombas de calor, térmicas. Esto lo que va a permitir es que teníamos una deducción que ya se generó en el año 2022, que permitía que, pues eso, pues que se pudiera hasta, y que implicara una reducción en consumo de energía de un 7%, pues podíamos deducirnos hasta 1.000 euros al año, ¿no? En el año en que lo pagábamos, ¿vale? También cuando poníamos placas solares en casa, pues teníamos una deducción de hasta el 40% y con el límite de 7.500 euros. Ahí acordaros que hacía falta tener unos certificados, tanto del certificado de eficiencia energética de antes y después de hacer la obra, y que acredite que es más del 30% y tal, y cuando son edificios. Aquí lo que se ha hecho ha sido ampliar el plazo. Es decir, oye, no solamente era hasta el 31 de diciembre del 2022, ahora se ha ampliado hasta el año 2023 y en comunidades de vecinos hasta el 2024. Bueno, que sepamos que si ponemos placas solares en casa, aparte de las deducciones que nos darán con la New Generation cuando nos den, porque una cuestión es que la pidas, y yo aquí en Cataluña están pedidas en el mes de enero y aún no han respondido, con lo cual ya os podéis imaginar cómo van. Pero cuando nos las den, pues las tenemos. Además de eso, tenemos deducciones fiscales, con lo cual puede ser interesante instalar esas medidas que además hacen que consumamos menos y aprovechemos la energía solar. ¿De acuerdo?
Lo que hablamos, la deflactación de la tabla del IRPF en Madrid, cuestión que es importante, y aparte pues que se amplían también los mínimos exentos en el impuesto, con lo cual pues evidentemente hace que sea más próxima, una administración más próxima al contribuyente, ¿no? En el impuesto sobre sucesiones y donaciones, y con esto voy a acabar yo, evidentemente lo que se ha modificado han sido, otra vez en Madrid, aunque ha habido también modificaciones en determinadas comunidades autónomas, pero las más importantes en Madrid, pues que, pues bueno, pues estas herencias a favor de tíos y hermanos pues se van a beneficiar, van a tener una bonificación en la cuota del 25%. Acordaros que en sucesiones entre padres e hijos es el 99%, pero entre hermanos, tíos y sobrinos es un 25%. En Cataluña son 8.000 euros, reducidos de la base imponible, es decir, que tenemos herencias en las que estamos tributando al 50 y al más del 50%, ¿no? Entre herencias de tíos y sobrinos. En Madrid van a tener la reducción del 25%. Y el impuesto de donaciones pues tiene la misma aplicación que teníamos en donaciones, ¿vale? Si acaso ahora le doy la palabra a Andrea para que continúe ella con las novedades de IVA, que son también alguna interesante. Sí, vale, pues sigo yo. En IVA sí que ha habido varias modificaciones con los presupuestos generales del Estado y destacamos esta que tenemos en la presentación, que es la modificación de la cláusula de cierre, o también conocida como la regla del uso efectivo. Con esta regla, explico un poco, lo que se pretende es atraer la tributación al TAI, al territorio de aplicación del impuesto, que es Península Ibérica y Baleares, de algunas prestaciones de servicios que por reglas generales no se entendían localizadas aquí, ni en la Unión Europea, ni en Canarias, Ceuta y Melilla, es decir, estaban fuera de lo que es la Comunidad Europea. Por ejemplo, ¿cómo va la regla general? Una empresa española presta un servicio a una entidad americana, pues la regla general es que el servicio se localiza en destino, por tanto, esta empresa española emite su factura sin IVA. Con esta regla, según qué servicios, por ejemplo, de una empresa española presta un servicio de publicidad para un anuncio que va a retransmitirse aquí en España a la misma empresa americana. Pues esta regla de uso efectivo, como se entiende que el servicio de publicidad se usa en España, la empresa española emite la factura con IVA a la empresa americana. ¿Qué pasa? Tenemos una empresa americana con una factura con IVA que, si no es sujeto pasivo del IVA en España, no va a presentar su modelo 303, no va a poder solicitar la devolución por ese modelo, tener que solicitarla por un modelo especial de no establecidos y no va a poder recuperar su IVA, que no tenemos un convenio de reciprocidad entre España y Estados Unidos. Realmente tenemos, por ejemplo, con UK, Israel, Japón, Mónaco, Noruega y Suiza. Entonces, ¿esto qué hacía? Se limitaba muchísimo la competitividad de las empresas españolas, tal como lo dice el expositivo de los presupuestos generales del Estado. Por tanto, esta regla cambia muchísimo. Entonces, lo que hace es extender la aplicación de esta regla del uso efectivo a la prestación de servicios intangibles, que son publicidad, asesoramiento, auditoría, ingeniería, a consumidores finales que no estén establecidos en la Comunidad Europea, siempre que su uso tenga lugar en la Comunidad Europea. Por ejemplo, un abogado antes prestaba un servicio a un consumidor ruso, el servicio no iba con IVA. Con esta nueva ley, pues si el servicio se entiende utilizado en España, va a ir con IVA. Por otro lado, se suprime su aplicación en las prestaciones de servicios que generan el derecho a deducción, que son estos servicios intangibles que hemos dicho antes, y también los servicios de mediación en nombre y cuenta ajena. Por ejemplo, en nuestro ejemplo anterior, una empresa española presta un servicio de publicidad, un anuncio que va a retransmitirse en España a la empresa americana. Con esta nueva ley que entrará en vigor con los presupuestos generales del Estado, la empresa española va a mandar la factura sin IVA. Se mantiene su aplicación en los sectores que no generan derecho a deducción, que son seguros y financieros. Se suprime igualmente la posibilidad de aplicar esta regla en caso de prestaciones de servicios prestados por vía electrónica, telecomunicaciones, radiodifusión y televisión. Y se mantiene en los prestaciones de servicios de arrendamiento de medios de transporte, obviamente siempre que el uso, la explotación efectiva tenga lugar en España. Esta es la norma que yo creo que más cambia junto con la que vamos a decir a continuación. La siguiente modificación, si podemos pasar la presentación.
El siguiente cambio que hay en la ley de IVA es que se reducen los requisitos para recuperar las cuotas de IVA en caso de créditos incobrables o créditos concursados. Por ejemplo, en caso de los créditos incobrables se amplía el plazo para emitir la factura, que pasa de los 3 meses actuales a los 6 meses. Además, se flexibilizan los medios que pueden utilizarse para reclamar el pago al deudor. Ya no es necesario un requerimiento notarial ni una reclamación judicial. Y además se permite la modificación de la base imponible, se amplía al mínimo de 300 a 50 euros en caso de que el moroso sea un consumidor final. Asimismo, en créditos concursales se va a permitir la recuperación de las cuotas de IVA cuando el destinatario de la operación, es decir, el deudor, no esté establecido ni en el TAE, ni en Ceuta, Melilla o Canarias, siempre que ese crédito esté envuelto en un procedimiento concursal que lleve un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro a que le aplique un reglamento, el caso que estos requisitos se disminuyen. También hay muchísimas novedades en el mecanismo de inversión del sujeto pasivo. Esto es un mecanismo que tiene la ley de IVA, hace que el sujeto pasivo sea el destinatario de la operación. Lo normal es que el sujeto pasivo sea el empresario que realiza la operación, presta el servicio o entrega los bienes. Con este mecanismo lo que se hace es que el sujeto pasivo sea el destinatario. Entonces, se introducen 2 nuevos supuestos de inversión del sujeto pasivo, que serán en caso de entregas de desechos, desperdicios, recortes de plástico o artículos inservibles. Y además lo novedoso y que creemos que sí que va a afectar mucho es que se excluyen del mecanismo de inversión del sujeto pasivo diferentes prestaciones de servicios, como las prestaciones de servicios de arrendamientos de bienes inmuebles sujetas y no exentas, las prestaciones de servicios de intermediación de arrendamiento de bienes inmuebles, así como las entregas de bienes prestadas a través de una interfaz digital o supuesto de operaciones asimiladas a las exportaciones. Esta novedad también entendemos que reviste especial importancia, que, por ejemplo, con la norma como la tenemos ahora, que por ejemplo en las prestaciones de arrendamientos de bienes inmuebles sujetas y no exentas aplica la inversión del sujeto pasivo. Por ejemplo, de nuevo, una empresa americana adquiere una nave industrial para dedicarla al arrendamiento. Como ella es una entidad no establecida, hasta ahora el sujeto pasivo era el arrendatario. Con lo cual nos volvemos a encontrar una entidad americana, no es sujeto pasivo de IVA, que recibe facturas por la adquisición de esa nave industrial. No ser sujeto pasivo de IVA, no va a tener que presentar el modelo 303, pero tampoco va a poder solicitar la devolución de las cuotas de IVA por la adquisición de ese inmueble y tampoco va a poder recuperar el IVA del procedimiento de no establecidos, por lo que hemos dicho, que hasta ahora no tenemos convenio de reciprocidad con muchísimos países de fuera de la Unión Europea, entre ellos Estados Unidos. No obstante, con el cambio, pues ahora esta entidad no establecida americana que alquila esta nave industrial emitirá la factura con IVA, tendrá que presentar su modelo 303, pero también tendrá derecho a solicitar la devolución de las cuotas, por ejemplo, que había soportado en la adquisición de esta nave industrial. Y por último, 2 modificaciones muy pequeñas. Podemos pasar la diapositiva en relación al comercio electrónico para adecuar la ley de IVA a la normativa comunitaria. Simplemente se regula de forma más precisa el lugar de realización de las ventas a distancia y se concreta que para la aplicación del límite de los 10.000 euros para tributar en origen, el proveedor debe estar establecido en un solo Estado miembro y los bienes deben enviarse de un único Estado miembro. Y además se establece el tipo reducido que tanto se había pedido, el 4%, a los productos de higiene femenina, preservativos y así como otros anticonceptivos no medicinales. Vale, pues si os parece, también muy brevemente el tema de las plusvalías municipales, se incrementa el impuesto. Si os dais cuenta, hay modificaciones en la variación entre cuando vendemos un inmueble, o se transmite un inmueble, o se adquiere un inmueble por herencia o donaciones, hay que pagar el impuesto de plusvalía municipal.
el impuesto se paga en función de la plusvalía generada, o bien por el sistema objetivo, que es un coeficiente en base al valor catastral del solar. Si os dais cuenta, lo que ha habido es un incremento con respecto al año anterior, el año 2022, que va a haber, a excepción de aquellas transmisiones de bienes que hayan transcurrido de más de 14 años. Conclusión, el año que viene nos van a subir la plusvalía municipal. Eso lo que va a generar es que en aquellas operaciones que pudiéramos tener y somos vendedores, nos puede llegar a interesar, es cuestión de hacer números y valorar si se puede siempre, es hacer la operación antes del 31 de diciembre, la contrapartida es que tenemos que pagar el impuesto sobre la renta en el año 2020, en junio del año 2023, pero es cuestión de prever y calcular cuál es el coste de ese impuesto, porque muchas veces el impuesto de plusvalía, la verdad es que es importante. Otro tema que se ha modificado ha sido que van a tener que pagar impuestos aquellas personas que sean no residentes y que utilicen sociedades extranjeras para la tenencia de bienes inmuebles. Mucha gente radicada en Gibraltar, sin ir más lejos, o bien en otros países de la Unión Europea, lo que hacían es, para no tener que pagar el impuesto del patrimonio en España, si tenían una casa en la Costa Brava o en Marbella, lo que hacían es que adquirían ese inmueble a través de una sociedad. Al ser titulares de una sociedad, la sociedad sería extranjera, y la persona física no tenía bienes en inmuebles, que lo tenía era una sociedad extranjera. La norma lo que viene a hacer es, vamos a levantar el velo, porque realmente quien es el propietario eres tú, que lo estás utilizando, y por lo tanto, a partir del año que viene, lo que se va a hacer es que esa tenencia indirecta de inmuebles, a pesar de las consultas que han habido de tributos, se cambia la ley, no pasa nada, la cambiamos y ya está, y a partir de ahora a pagar. A pagar en función del valor que tengan esos bienes mediante la sustitución de los valores contables por el valor de mercado a 31 de diciembre. Es una vuelta de tuerca más, bueno, puede tener sus motivos, pues es razonable que no se utilicen estructuras precisas para temas inmobiliarios de tenencia de bienes y disfrutes particulares, ¿no? Pero bueno, que lo sepamos de que existe y está en la ponencia. Y ahora, el último punto que vamos a tratar es un tema de factura electrónica, que sí que va a afectar pues, a la inmensa mayoría, sobre todo de pymes, a todas, ¿vale? Y no tan pymes también, ¿vale? Que nos va a explicar Andrea. Vale, pues ya para acabar, queríamos comentaros que este 29 de septiembre se publicó en el BOE la ley que se conoce como Crea y Crece. Esta ley ha modificado la ley de medida de impulso de la sociedad de la información, y en su artículo 12 establece la obligatoriedad de que todos los empresarios y profesionales expidan, remitan y reciban facturas electrónicas en sus relaciones comerciales con otros empresarios o profesionales, con independencia del sector en el que desarrollen. Por tanto, esta novedad va a afectar a muchísimas empresas. No obstante, la entrada en vigor de esta obligación de facturación electrónica está supeditada a la aprobación del reglamento, que a fecha actual no está aprobado, pero bueno, sí que se establece que para las empresarios o profesionales con una facturación anual superior a 8 millones, la entrada en vigor de esta obligación tendrá lugar al año aprobarse el reglamento, y para el resto a los 2 años de aprobarse el desarrollo reglamentario. Se prevé que el inicio de esta obligación pues, tendrá lugar el 1 de enero del 2024 para las empresas con una facturación superior a 8 millones y 1 de enero de 2025 para el resto. No obstante, también decir que la entrada en vigor de esta obligación de facturación electrónica está supeditada a que se obtenga la excepción de la directiva de IVA comunitaria. Esta directiva sí que permite la facturación electrónica, pero la condiciona a su aceptación por el receptor. Y nuestra normativa lo que pretende es su obligatoriedad. Podemos pasar a la diapositiva. Vale. En la ley que sí que está aprobada, las obligaciones que se establecen para las empresas es que durante el plazo de los 4 años, que es general de prescripción desde la emisión de la factura, el destinatario va a poder consultar por medios electrónicos esta factura sin incurrir en ningún coste adicional. Asimismo, la ley establece que emisor y receptor de estas facturas electrónicas deben proporcionar toda la información sobre los estados de la misma,
Esta factura electrónica va a tener que cumplir con los mismos requisitos que se establecen en el reglamento de facturación, pues el NIF, el nombre, la fecha, base imponible, etc. Y además se establece por ley que el receptor de la factura no va a poder obligar al emisario a utilizar un programa, un sistema o una plataforma determinada. Con respecto al régimen sancionador, pues en principio se establecen sanciones de hasta 10.000 euros en el caso de que los empresarios que estén obligados no ofrezcan la posibilidad de recibir estas facturas electrónicas, así como las empresas que no permitan el acceso a las personas que ya han dejado de ser sus clientes a sus facturas. Como decíamos, a partir de ahora todo esto que vamos a poner es el reglamento que está pendiente de aprobación. Este reglamento lo que regula son los sistemas que van a tener que tratar esta factura electrónica. O sea, no tanto la factura como tal, sino el sistema que se va a emplear para hacer esta facturación electrónica. Entonces, lo que se establece es que se va a cambiar el reglamento de facturación, se van a incorporar 2 nuevas menciones a las facturas que se lleven a cabo a través de estos sistemas de facturación electrónica. Las facturas van a tener que incorporar un código de identificación alfanumérico y un código QR. Y además, las facturas que se realicen en sistemas que remitan directamente estos registros de facturación a la administración tributaria van a tener que llevar la mención factura verificable en sede electrónica o Verifacto. ¿A quién va a afectar? Como digo, el reglamento que está pendiente de aprobación y que lo que regula es el sistema informático, cómo tiene que ser ese programa, este sistema informático. Entonces, ¿a quién va a afectar? ¿Quién va a tener que tener este programa de facturación? Pues obviamente los contribuyentes del impuesto de sociedades, obviamente no va a aplicar a entidades exentas como va a ser el Estado o el Banco de España. Las entidades que estén parcialmente exentas, como asociaciones y federaciones, pues solamente tendrán que tener este sistema de acuerdo al reglamento en el caso de las operaciones sujetas y no exentas. También va a afectar a contribuyentes del IRPF que realicen actividades económicas, no residentes que realicen actividades mediante establecimiento permanente, entidades en régimen de atribución de rentas y obviamente a los productores y comercializadores de, como lo llaman, estos sistemas informáticos que van a desarrollar esta facturación electrónica. Vale. No obstante, ya acabamos, no va a aplicar, la siguiente diapositiva, no va a aplicar a quienes estén bajo el régimen de agricultura, ganadería y pesca en IVA, en las operaciones que no necesiten factura sino recibo. Tampoco va a afectar a aquellos que estén bajo el régimen de equivalencia o régimen simplificado. Tampoco va a afectar a las operaciones realizadas en un establecimiento permanente que tengamos en el extranjero. Y no va a afectar a los contribuyentes que remitan los libros registros a través del SI, ni tampoco a aquellos empresarios que remitan directamente sus registros de facturación a la sede electrónica, porque una de las cosas que prevé este reglamento es que los empresarios o profesionales que quieran podrán directamente en su programa de facturación electrónica remitir ese registro directamente a la administración tributaria, que son las facturas que decía antes que deberían llevar el registro de factura verificable o Verifacto. Y nada, como decíamos, esto está pendiente de desarrollo reglamentario. En principio las empresas van a tener 1 año o 2 años para las que tengan una facturación inferior a 8 millones. Bueno, este tema sí que lo consideramos importante porque yo creo que va a ser un poco como el suministro inmediato de información, que de repente hay que actualizar el sistema, hay que poner a las empresas el sistema especial. Va a ser más un tema informático que fiscal, pero bueno, sí que entendemos que vamos a tener esto en la cabeza para que no nos pille. Y bueno, por mi parte ya estaría el tema de facturación electrónica y habría terminado la... Gracias, gracias a ti. Hombre, lo que es sintomático es que dentro de la exposición de motivos se comentaba que la creación de la factura electrónica se realizaba en beneficio de los contribuyentes y empresarios por cuanto
su emisión lo que generaría es una minoración en el tiempo para el cobro de las facturas, para luchar contra la morosidad. Cuando realmente en el análisis que ha hecho Andrea, lo que vemos es que vemos que aquellos contribuyentes que ya están en el SI o que ya emiten las facturas por sistemas verificables, estos no estarán obligados, con lo cual al final es que cae. Es decir, oiga, ustedes lo que quieren es tener la información de primera mano de los contribuyentes en el mismo momento en que lo hacen. Es decir, es que al final, evidentemente, vamos a estar todos metidos en un sí de una manera o de otra y al final, pues bueno, al final quizás sea conveniente decirle a la administración, oiga, hágame usted la liquidación de impuestos, dígame que le tengo que pagar y déjeme trabajar, ¿no? Porque realmente cada vez las obligaciones son mayores. Si os parece, comenzamos con el tema de las preguntas que nos han hecho llegar. ¿Vale? A ver si tengo alguna. Vale, hay una pregunta, perdonad en el chat. Vale, te preguntan, Andrea, dice, ¿la factura electrónica aplica que es emitidas a particulares? Ejemplo, facturación a un paciente de un centro de fisioterapia. Esta obligación está pensada en principio para la facturación B2B entre empresarios y profesionales. No obstante, sí que hay unos supuestos que son las empresas que presten servicios al público en general de especial trascendencia económica, que sí que van a poder emitir la factura electrónica si el cliente lo acepta. Estas empresas pues, son servicios de comunicaciones electrónicas, financieros, suministro de agua, suministro eléctrico. Entonces, estas sí van a tener que emitir la factura electrónica a los consumidores que la hayan aceptado. Esto está pensado pues, para la factura que tenemos, por ejemplo, de Yastel, que podemos consultarla en la página web. Y además, en este caso, aunque dejemos de ser clientes, por ejemplo, estas empresas, si ya nos ha emitido la factura electrónica, vamos a poder consultarla igualmente durante ese periodo de 4 años y si no la empresa va a poder ser objeto de una sanción. Pero bueno, responder a la pregunta, en principio es para una facturación entre empresarios. Vale, gracias, Andrea. Veo que no hay más preguntas. El comentario que os podemos hacer es que, primero, las normas que os hemos dicho, algunas están aprobadas, otras no. Sí es cierto que en función de las mayorías parlamentarias que existen, creemos que pocas modificaciones se van a generar, sobre todo en el impuesto de las grandes fortunas, o bien en las medidas de la ley de presupuestos que han modificado algunos parámetros que hemos analizado, el impuesto sobre el IVA, renta y patrimonio y sociedades. Sí es cierto que habrá que estar atento. Hay que tener en cuenta que, como os decía al principio de la sesión, para este próximo año van a haber novedades importantes. Tener en cuenta de que en enero entra en vigor la ley del impuesto del plástico, que va a afectar a muchas empresas. Ya avanzaros de que se procederá a un webinar por parte del despacho para explicaros la ley, explicaros sobre todo con ejemplos qué es lo que es objeto o no de tributación en este impuesto, cuáles son las obligaciones sobre todo que tienen los empresarios y las empresas con respecto a este nuevo tributo, ¿vale? Que, bueno, pues al final es que por lo menos seamos conscientes en qué situación nos encontramos para poder realizar nuestra actividad económica lo más eficientemente posible. Es igual que el tema de autónomos que os hemos comentado, que también afectará de forma sensible, a pesar de que es un régimen transitorio y que por lo tanto será poco a poco, pero sí que afectará a muchos empresarios, ¿no? Si no tenéis más preguntas, pues deciros lo mismo, tenéis nuestros correos electrónicos, la presentación que os mandaremos desde el despacho, tanto Andrea como a mí, nos ponemos a vuestra disposición para cualquier, y sobre todo, daros las gracias por la paciencia que habéis tenido de escuchar todo este vorágine de novedades que al final evidentemente son difíciles, son pesadas de entender y sobre todo cuando te las explica alguien, ¿no? Pero bueno, hemos intentado hacerlo de la forma más fácil posible, sobre todo primero intentando entenderla nosotros, que es nuestra obligación, y después poderlo transmitir. Esperemos que haya sido así o al menos este era nuestro ánimo.
Y nada, desearos una feliz Navidad, que el año acabe bien y sobre todo que el año que viene los nubarrones desaparezcan y podamos generar recursos para pagar todos los impuestos que nos van a venir y sobre todo pues para que nuestras empresas sigan operando y sean rentables. Muchas gracias y feliz Navidad. Muchas gracias.